Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo va a favorecer el intercambio comercial entre ambos países? Hay datos del Ministerio de la Producción que se menciona que con el acuerdo se espera un incremento de entre 3.000 millones y 4.000 millones de dólares en el valor de las exportaciones no petroleras ecuatorianas hacia China en los próximos años. También se menciona pues que este tratado prevé la desgravación arancelaria para el 99.6% de los productos que se exportan a China y además, más de 4.600 tipos de productos importados desde el país asiático van a ingresar al Ecuador sin pagar aranceles porque tendrán una desgravación arancelaria inmediata. Otros productos de la China tendrán desgravaciones arancelarias a mediano y largo plazo con el objetivo de proteger a la industria nacional. Esa es la situación. Ha habido preocupación sobre la industria nacional con estos acuerdos. Vamos a ver qué opina Julio José Prado. Él fue ministro de la Producción, uno de los impulsores también de este tratado comercial que hoy entra en vigencia. Gracias, Julio José. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre este tratado, este acuerdo comercial entre Ecuador y la China? Los beneficios, las preocupaciones también y todo lo que se puede esperar para los próximos años con este acuerdo. Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Saludo a todos quienes nos escuchan. Quería confirmar, me escucha bien, ¿no? Escuchamos Estamos perfectamente. muy bien, gracias. Pues sí, finalmente llegó el día de este acuerdo comercial tan comentado, polémico en algunos momentos, ¿no es cierto? Justo antes de que se iba a aprobar en la Asamblea, de una difícil y ardua negociación que logró ser, yo diría, muy eficiente y con altos beneficios para el Ecuador por donde se lo vea. Hay tres grandes grupos de beneficios antes de hablar de los, sin duda, temas que tenemos que tener como riesgos o que tenemos temas que analizar en el Ecuador. Pero hay tres grandes grupos, Verónica, de beneficios o beneficiarios. Primero, sin duda, el sector exportador. China es hoy por hoy nuestro principal socio comercial en no petrolero. Le vendimos del año pasado cerca de 5.700 millones de dólares a la China. Es el primer acuerdo comercial que se firma con quien es en nuestro momento nuestro principal socio comercial. Ujú. Esto es muy importante. El segundo gran grupo de oportunidades está por el lado de las industrias importadoras. No solo los importadores que comercian, sino también las empresas, industrias pequeñas, grandes, que traen maquinaria, materias primas, insumos, bienes de capital y que podrán traer esos insumos, algunos de ellos a partir del día de hoy con 0% de arancel con la entrada de vigencia de este acuerdo comercial. Y el tercer gran grupo, Verónica, tiene que ver con todos aquellos personas, familias, usted y yo, personas emprendedores, profesionales, que van a poder acceder a aparatos, tecnología, vehículos en el mediano y largo plazo y todo tipo de productos de consumo final a mejores precios. Entonces, ahí están los tres grandes grupos de beneficiarios, diría yo. Pero José, respecto a los beneficiarios y al ciudadano de a pie, que es lo que nos interesa porque es la mayor parte de nuestros oyentes, ¿cómo van a verse beneficiados? En qué momento va a decir, bueno, esto tiene algún beneficio personal para los ciudadanos? Sí, correcto. A ver, mire, a partir del día de hoy y entrará en vigencia en el registro oficial, irá esto a la aduana, irá evidentemente al Ministerio de Comercio Exterior, a aduana, a todas las instituciones de control que tienen que ver con la reducción de aranceles a través del COMEX y se harán ya la lista de partidas que entrarán dentro del calendario de desgravación. Como sabemos, hay varios calendarios de desgravación, desde Ujú. 0% de arancel. Ahí están exactamente 4.670 productos, ¿no es cierto? Algunos de ellos no se importan desde China, podrían importarse en el futuro, pero hay cerca de, yo diría inmediatamente, entre 1.500 y 2.000 productos de estos 4.000 y pico que podrían ya beneficiar inmediatamente al consumidor. ¿Cuáles son, Verónica, esos que bajan de arancel al 0% y que se van a mantener ya en el largo plazo al 0%, lo cual es interesante? Teléfonos celulares, lámparas LED, accesorios de computadora, cámaras digitales, todo lo que tiene que ver con aparatos de electrónica, de electromecánica, las bicicletas, cajas registradoras,
motos eléctricas, por ejemplo, todas ellas para la ciudadanía. Y para ese grupo que hablamos hace un momento, el tema de las industrias, mucho relacionado con materias primas, insumos como semillas, fertilizantes, tractores, este es muy importante, tractores al 0% de arancel que vengan de China, esos están en el inmediato, o sea, ya comienzan la reducción al 0%. Medicamentos, bombas hidráulicas, muy importantes las bombas para todo el país, pero específicamente para el sector agricultor, el sector camaronero, pesquero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Palas mecánicas, transformadores, máquinas, sobre todo máquinas de coser, por ejemplo, para la industria textilera, de confección. Entonces, son ese tipo de productos que están en esas más de 4,000 partidas que inmediatamente son de 0% de arancel. Hay otras que ya las comentaremos en un momento que tienen que ver con partidas que se desgravan o en 5 años o en 10 años o hasta en 20 años que son más sensibles para la industria. Importante. Ahora, Julio José, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de la calidad de los productos que puedan venir de la China? ¿Que contemplan alguna parte de este Tratado de Libre Comercio el tema de la calidad de los productos que nos lleguen al Ecuador, por ejemplo? Sí, Verónica, a ver, el primero este acuerdo comercial, como en todos los otros, pero en este informe específica por todas las consideraciones que había alrededor de la China, de los productos, de los temas relacionados con la conservación, ambientales, etcétera y demás, hemos introducido y puesto claramente algunos acápites y textos específicos que preservan la normativa internacional y local sobre todo frente a temas relacionados con calidad, con temas ambientales, con temas laborales y demás. Es decir, ningún producto de ningún país, pero hablando específicamente de China, ningún producto chino puede venir con fallas, temas relacionados con productos que no cumplan calidad, que no cumplan inocuidad, que no protejan la salud del cliente. Todos ellos tienen que ser rechazados y no pueden ser vendidos del mercado. Y ahí están el ARCSA, el INE, Agrocalidad, la Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Producción, la misma aduana que puede hacer control ex post, digamos, antes de que suceda, y control posterior también en percha. Entonces, lo que sí es cierto, Verónica, es que a medida que se incrementa el comercio internacional de exportación y de importación, las capacidades técnicas de esos organismos tiene que ir subiendo. Si estamos proyectando, como lo decía el Ministerio de Producción en forma efectiva, que el comercio exterior, sobre todo las exportaciones con China, pueden llegar a aumentar cerca de 4,000 o 5,000 millones fácilmente en los próximos 10 años. La estimación de la CEPAL es que puede ser hasta 7,000 millones de dólares más, es decir, duplicar lo que tenemos hoy por hoy con la China, ¿ya? En 10 años. Si es que eso sucede, Verónica, habrá mucho más control que hay que hacer, pero también hay que facilitar el comercio exterior de exportación y de importación sin restringir la capacidad de control o minimizar la capacidad de control. Eso es un tema que tenemos que seguir reforzando y es un proceso para el que tenemos, digamos, varios años para seguir acomodando nuestros procesos internos y demás. Por supuesto, un tema importante porque sí, chévere, bien que vengan productos más baratos, que el consumidor tenga más opciones, pero también que sean temas de calidad. Así como la China tiene un control exhaustivo de los productos que llegan de nuestro país hacia allá, pues que sea las autoridades que tengan ese debido control. Importante aquello. Ahora, usted bien lo mencionaba, Julio José. Hubo un tema de una polémica que se generó a inicios de este año cuando se estaba debatiendo en la Asamblea Nacional este Tratado de Libre Comercio con la China y se mencionaba de la posibilidad que se importe basura desde China. Era una preocupación que se expresó en la Asamblea en su momento, que expresaron también los ambientalistas. Y bueno, ¿qué nos puede decir sobre esto? Porque tengo entendido que entre las partidas que se incluyeron en el acuerdo había, por ejemplo, que se podía entrar a serrín, desperdicios y desechos de madera que tenían 0% de arancel, y en el caso de que se requiera importarlos desde la China, también residuos alimenticios, etcétera. ¿Qué podemos decir sobre estas preocupaciones que en su momento se generaron una especie de polémica en la Asamblea Nacional? Correcto, Verónica. A ver, primero solo déjeme acotar algo con respecto al tema de las importaciones baratas. Como de parte de cualquier país, cualquier importación, barata o cara, tiene que pasar por la normativa interna. Nosotros importamos ropa barata, por ejemplo, de la Unión Europea.
que viene de su parte producida en otros países. Claro. Se importa ropa desde Europa, que viene desde Bangladesh, que viene desde la India, que viene desde Pakistán, que viene de la misma Asia, ¿no es cierto? De la misma China, etcétera, y demás. Claro, algunos pagan aranceles, otros no. Todos tienen que pasar por el control de calidad, de aduanas, etcétera, y demás. Y si no, se puede multar a la empresa, se puede multar al importador y se pueden cerrar esas partidas. Eso es muy importante, Verónica, y todos los que nos escuchan. Y esto me permite pasar al segundo tema que usted menciona. Efectivamente hubo una polémica que en realidad comenzó como algo que parecía lógico explicarlo, que había que entenderlo, que había cierta base de duda, porque claro, cuando uno habla de China, es un país que es muy grande, que es muy contaminante, tengamos hacia adentro, y había temor de que algo de eso pueda llegar al Ecuador. Había críticas legítimas, digamos yo. Ujú. Esas pequeñas críticas legítimas se mezclaron con politiquería, con falsa información, con mentiras totales de que China nos iba a invadir con basura, residuos químicos, que iban a poner, incluso algún asambleísta dijo que iban a poner plantas nucleares y que iban a traer desechos nucleares y que nos íbamos a convertir en Fukushima. Además, Fukushima no es en China, es en Japón, De Japón. y que iban a suceder ese tipo de cosas. Entonces, esos argumentos ridículos, ventajosamente, no prosperaron cuando hubo que hacer la votación en la asamblea e inmediatamente fueron descartados. ¿Cuál es la realidad, Verónica? Que en todos los acuerdos comerciales, incluido el de la China, se negocia todo el arancelario, digamos que es como un diccionario de productos para todos los países. En ese diccionario arancelario están partidas relacionadas con residuos, temas químicos, están partidas, es increíble que lo diga, pero es así. A nivel internacional están partidas como la cocaína, como el THC, como el cannabis, etcétera, demás, que no están permitidos que se comercien, que se importen, que se produzcan ni siquiera en muchos países. Están prohibidos y penados por la ley, pero en el arancel están contenidos porque puede ser que algunas industrias o algunos países lo tengan como permitidos. El Ecuador no lo tiene permitido, no se puede importar basura, no se puede importar residuos peligrosos, y las partidas que se consideren peligrosos para el ambiente, ahora o en el futuro, podrán ser restringidas a través de, ni siquiera hay que pasar por la asamblea, nada en una ley, hay que pasar a través del COMEX. Es una resolución del Ministerio de Comercio Exterior que saca un análisis técnico sustentado y dice, esa partida, por ejemplo, la partida que recordamos, la 3915, que era de desechos de plástico, que resultó que puede ser contaminante, ya está restringida o prohibida en su gran mayoría, y ahí terminó el tema. No hay una apertura para importar basura, desechos, este tipo de cosas desde China. No, no va a suceder. Bueno, importante aclarar esto y estas preocupaciones que se han expresado en su momento y que, como mencionábamos, generaron polémica. Son las 7:59. Conversamos con Julio José Prado. Él fue ministro de la Producción, uno de los impulsores de este acuerdo comercial entre Ecuador y la China, que hoy, justamente 1 de mayo, entra en vigor. Ahora, ¿qué nos puede decir Julio José de la industria nacional, de la industria local, cómo protegerla de este gigante asiático ahora con este acuerdo comercial? Sí, a ver, mire, entonces primero del punto de vista de la industria local, están todos los beneficios de estos insumos, maquinaria y demás. Le pongo algunos otros ejemplos. Tractores que decíamos, Verónica, del 15 al 0%, ¿no es cierto? Inmediato. Semillas del 5 al 0% inmediato. Agroquímicos del 5% al 0%. Elevadores, montacargas, todas estas cosas que se utilizan en la industria local del 10% de arancel pasan al cero. Bombas Ujú. del 5% al cero, la gran mayoría bajan del 10 o del 5 al 0% inmediato, ¿no es cierto? En el lado de la industria, es muy importante decir que este es el acuerdo comercial de parte del Ecuador y en América Latina que tiene más cantidad de productos excluidos, es decir, que no entran dentro del calendario de desgravación arancelaria. Se pueden seguir importando, pero con el mismo arancel que tienen hoy por hoy. Podemos decirlo para términos sencillos, que no entra dentro del acuerdo comercial, y ahí están unas partidas muy importantes. Son 828 partidas que han sido excluidas, la gran mayoría de partidas industriales,
Y dentro de la industria están, por ejemplo, partidas de las confecciones y los textiles, que son muy sensibles con China, están excluidas cerca ahí de más de 450 partidas que están ahí. Están los blue jeans, están el calzado, están las camisas, están otros tipos de calzado industrial que se producen en el Ecuador, textiles y confecciones en general. Son 400 tipos de productos que están excluidos. La línea blanca, ¿no? Quizá uno dice, desde el punto de vista del consumidor, me hubiese gustado que toda la línea blanca, las cocinas, los electrodomésticos en general, las refrigeradoras, bajen de precio porque tienen un precio en el Ecuador que son relativamente altos frente a otros países. Pero ahí había que tomar una decisión, o beneficiar directamente al consumidor quitando ese arancel, que era una opción, o Ujú. proteger a la industria local que sí genera mucho encadenamiento productivo, que sí genera alto nivel de empleo y que es una industria que es competitiva. Entonces, de ahí decidimos que hay ciertos productos de la industria local que había que proteger. Y ahí están protegidas mucho la industria de Cuenca, sobre todo, de Quito, de Ambato, donde se producen ese tipo de productos de la línea blanca, digamos, ¿no es cierto? En la metalmecánica hay una cantidad de productos también excluidos, porque efectivamente, sobre todo en perfiles de acero, en varillas de acero, una serie de estos productos, China tiene productos muy baratos y que podían competir en condiciones desfavorables con la industria local, que tiene costos altos por el propio entorno competitivo del Ecuador, que es complejo, ¿no? Y entonces por eso los sacamos del acuerdo. Calzado escolar, calzado de vestir, algunos tipos de plásticos, fundas plásticas, etcétera, y demás, que se producen en el Ecuador para la agroindustria y la exportación, por decir alguna cosa de banano, de camarón, de flores, están excluidas y se van a comprar en el Ecuador. Y finalmente las cerámicas planas, ¿no? Todos los temas de pisos, etcétera, y cerámicas para paredes, para pisos, baldosas y demás, están excluidas porque tenemos también una industria local súper poderosa y que requería, digamos, un tiempo más para poder estar. Esos son productos que no se van a desgravar ni ahora ni en el futuro. Y esto comparado, Verónica, con Perú, con Chile, con Costa Rica, es mucho más, incluso el doble de partidas de las que ellos lograron excluir en su acuerdo comercial. Con esto podemos decir, Julio José, que ha sido un acuerdo que beneficia a ambas partes, un acuerdo justo que nos traerá beneficios al país y a los ecuatorianos. Mire, es un acuerdo realmente interesante. Yo creo que, y esto es mi recomendación, ya más allá de la discusión previa, etcétera, y demás, el acuerdo es una realidad, ya está implementándose, se va a dar a partir de hoy en adelante y tenemos que buscar dónde están todas esas oportunidades empresariales, Verónica. Hay tal cantidad de oportunidades en un país de 1.400 millones de consumidores que lo que tienen que hacer todos los empresarios, emprendedores y personas que estén pensando en el mercado, en ser emprendedores en el futuro, los jóvenes empresarios, decir, ¿dónde puedo vender yo productos del Ecuador en la China? Hay mercado para todo, para absolutamente todo lo que nosotros producimos. Por poner un ejemplo sencillo, jugos de frutas, digamos, ¿no es cierto?, congelados, conservas de frutas, stevia, la stevia que es este endulzante, ¿no es cierto?, ¿Mm? que se produce en el Ecuador, que es una planta. Todos los tipos de stevia se pueden vender en la China y tenían arancel de más del 30%, ahora baja al 0% de inmediato, por ejemplo. Otro producto muy beneficiado y que es un ejemplo de lo que se logró en la negociación, resulta que el Ecuador, sabemos todos que es una potencia mundial en exportación de atún en lata y teníamos temor de qué iba a pasar con la China, si es que la China nos iba a mandar atún más barato de allá y bueno, se logró una negociación de tal nivel, Verónica, solo para mostrarle este producto, que nosotros podemos, le vamos a bajar y le bajamos el arancel al atún inmediato para ingresar a China, desde el Ecuador a China, al 0%, pero pusimos que China no le puede vender atún al Ecuador. Está excluido para China la venta del atún. Ese es un gran negocio para el sector atunero, pero para todo el encadenamiento productivo. Y como ese tenemos varios ejemplos en la costa, en la sierra, en el oriente, de productos que ahora pueden ser vendidos a este mercado realmente que no nos imaginamos las dimensiones todavía que tiene. El Ecuador, 18 millones de consumidores, China, 1.400 millones de consumidores. No nos olvidemos de eso. Toda empresa, esa es mi recomendación del punto de vista estratégico, grande, pequeña, mediana, debería tener en su portafolio de ideas, de proyectos, el proyecto China. ¿Cómo les vendo a los chinos algo que yo estoy vendiendo en el Ecuador? ¿Cómo produzco nuevos negocios? ¿Cuándo me voy a viajar a China para conocer ese negocio? ¿Cuándo voy a hablar con mi gremio? ¿Cuándo voy a hablar con mi presidencia, con mi directorio para decirles del el negocio de la China en el que estoy pensando?
Importante, amigos, 8:05 hemos conversado con Julio José Prado, ex ministro de la Producción. Hemos conversado sobre este tratado de libre comercio entre Ecuador y la China que entra en vigencia hoy, 1 de mayo, con grandes expectativas, ya que, bueno, es uno de los principales socios comerciales del Ecuador y hay que ver, como mencionaba Julio José, las oportunidades comerciales que se tendrán a partir de hoy. Así pues, el Ecuador se convirtió en el cuarto país latinoamericano que pone en marcha este tratado de libre comercio con la China, después de Chile, Perú, Costa Rica. Habrá que ver también las experiencias de esos países hermanos, países vecinos, y bueno, para sacarle jugo a este tratado de libre comercio. Gracias, Julio José, por estar con nosotros conversando sobre este tema que se convierte ya en un hito para el comercio internacional en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto.